Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Es difícil para un discapacitado encontrar trabajo. Charles lo sabía tan bien como cualquiera. Ya tenía 25 años y durante ese tiempo consiguió trabajar como conserje de puente en una tienda. Y ese fue el final de su carrera. Lo echaron de todos los lugares porque no era mío. Sucedió que durante el embarazo su mamá tenía mucho nerviosismo y eso afectó la salud del bebé. El chico no podía presumir en absoluto de una infancia y juventud felices. Creció en un pueblo donde no había condiciones para personas con esos problemas. No fue a la guardería, así que creció como un niño muy modesto y tímido. Aparte de su madre, no tenía amigos. En la escuela estudió unos pocos cursos y fue trasladado a la educación en casa. Los profesores no encontraban el modo de acercarse al alumno y a menudo se saltaban las clases con él. Por eso su madre asumió la responsabilidad de su educación. Lo hizo bastante bien. Charles sabía escribir, contar y leer muy bien. Era más inteligente que muchos de sus compañeros. ¿Pero a quién le importaba? No sabía hablar, así que todos le seguían considerando por debajo de ellos. En la calle no le aceptaban en la compañía, incluso algunos padres prohibían a sus hijos que fueran amigos suyos. Si no fuera por su madre, Charles nunca habría aceptado el mundo. Vivía con su padrastro. Su relación no era en absoluto mala, no era un buen hombre, pasaba poco tiempo con el niño, aunque lo quería como a un miembro de la familia. Simplemente no sabía cómo interactuar con el niño. Además, el hombre falleció prematuramente. Charles se quedó solo con su madre. Si no hubiera sido por su hijo, la infeliz mujer probablemente se habría suicidado. Era una desgraciada. El padre de Charles la abandonó sin siquiera despedirse adecuadamente. Y su segundo marido había muerto. Ella encontró su plenitud en el ser y en un hijo. Vivían mal, pero tenían suficiente para lo necesario. Mamá no contaba con más que eso. Al niño no le gustaba recordar su infancia, porque no tuvo momentos brillantes y alegres en la vida. A veces deseaba haberse perdido la graduación. El primer amor, las peleas, todo lo que todo hombre experimenta. Todo lo que tenía era su madre, su casa, los libros de texto y los cuadernos de dibujo a lápiz. Dibujando es donde se encontró a sí mismo. Puso todas sus fantasías, todos sus sueños, todos sus resentimientos en un pedazo de papel. Era su válvula de escape. Debo decir que era muy bueno dibujando. Podría haber hecho carrera como artista si hubiera tenido confianza en sí mismo y en su talento. Por supuesto, su madre le apoyaba. Pero ¿qué podía hacer ella por él? Ni siquiera había una escuela de arte en aquel remoto pueblo. Charles volvió a mirar los anuncios de trabajo. Decían que contrataban a personas con discapacidad. Pero, en realidad, los rechazaban amablemente en todas partes. El chico necesitaba un trabajo. Su madre había muerto hacía poco. Casi todos sus ahorros se fueron en organizar la ceremonia de despedida. Y era imposible vivir con una pensión. Charles nunca conoció a su padre. Tenía un padrastro, pero se había estrellado con su moto hacía mucho tiempo. Así que no desesperó y continuó su búsqueda, excepto para sí mismo. No tenía a nadie en quien confiar. Una vez se topó con un anuncio de una empresa. La firma se dedicaba a la fabricación de joyas. Era una producción moderna y a la moda. En su publicidad, los fabricantes indicaban que estaban en expansión, distribuyendo productos por todo el país. Pero a Charles le atraía otra cosa. Una de las características de la empresa indicaba que trabajaban con cualquier categoría de ciudadanos. Contratan a personas con discapacidad. Decidió ver si había un sitio para él en la empresa. Charles escribió un correo electrónico a la cuenta de correo electrónico de la empresa. Le invitaron a una entrevista. Se pasó toda la noche imaginándose en su nuevo lugar de trabajo.
No se trata de limpiar calles y locales, sino de toda una empresa de joyería. Quizá trabajaría con metales preciosos. Charles se imaginaba creando joyas o vendiéndolas. Era algo con lo que ni siquiera podía soñar. Siempre pensó que lo mejor era recoger la basura después de la fiesta de alguien. El tipo no podía dormir. Se sentó frente al ordenador y empezó a dibujar. Charles era un chico retraído. Nadie quería salir con él porque no lo era. Se escondía de las burlas de los niños malos. El pequeño Charles empezó a dibujar. Esa afición se prolongó hasta la edad adulta. Se le daba muy bien. Cuando se hizo mayor, ahorró dinero de los regalos y se compró una tableta barata. Y luego su madre le regaló un portátil. Charles empezó a crear dibujos únicos. Ya en los aparatos trabajaba con diferentes editores y programas. Soñaba con convertirse en diseñador, pero no se atrevía a enviar sus trabajos a empresas y ofrecer sus servicios. Aquella noche decidió que era hora de dejar de atesorar su talento. Decidió llevar a la entrevista unos cuantos diseños en los anillos que había empezado a crear al principio. Al terminar su trabajo, Charles echó un vistazo a su reloj. Le quedaban poco más de las 2 para dormir. Charles se fue a la cama, pero la excitación de la entrevista matutina no le dejó irse. Ni siquiera se dio cuenta de que se había dormido. Parecía como si acabara de cerrar los ojos. ¿Cómo había sonado el despertador? Soñaba con su nuevo trabajo. Miraba la oficina que le habían dado, ordenando sus pinceles, pinturas, estudiando un ordenador caro y a la moda que tenía un montón de programas para crear obras maestras. ¿Cómo no quería Charles que acabara este sueño? Casi se duerme sin que le sonara el despertador. Le apetecía tanto quedarse en el mundo de los sueños y las fantasías. Pero era hora de levantarse y caminar hacia su sueño. Bebió café por el camino y cogió un pendrive con su obra de arte y luego decidió imprimirla por si acaso. De camino a la empresa, imaginó cómo le alabarían, le ofrecerían un buen puesto de inmediato. Miró la página web de la empresa y se imaginó formando parte de ese equipo tan simpático. Por desgracia, no todo fue tan bien como en sus fantasías. Rápidamente volvió a la realidad. Charles fue recibido por una amable joven. La saludó con un gesto, pero ella miró a los chicos con incomprensión. A Charles le sorprendió esto, porque la empresa se posiciona como acogedora para personas con diferentes problemas. Así que los empleados deberían estar preparados y formados. Pero no se tomó a pecho este momento. Al fin y al cabo, solo era una chica en la recepción. Lo que ocurrió a continuación no fue más que tristeza. James, dijo la chica de recepción, llamó a la puerta del supervisor. Ahí es donde entró el tipo del que hablabas ayer. Había varias personas en el despacho del supervisor. El propio James, Mason, su ayudante y Jacob. Él era un socio de negocios y el segundo hombre en la empresa. Y este no es mío, aclaró James. Que pase, le estamos esperando, contestó Jacob. La chica señaló la puerta, sugiriendo que entrara Charles. Oyó que le llamaban por su nombre. Cuando el chico entró en el despacho, lo examinaron por todos lados. Mason se frotaba las manos como anticipando algo bueno. James miró a Charles con incredulidad. No parece un inválido en absoluto, no nos creerán, dijo. Creen que todos los inválidos llevan sus problemas escritos en la frente. Jacob se echó a reír. Muy buena. Él y yo vamos a ganar el concurso. ¿Qué trabajos tenéis que podría hacer hasta un sordomudo? Charles intentó hacer el gesto de que lo oía todo. Supuso que no le habían contratado para ayudar en nada, sino solo para un concurso. Nadie prestó atención al movimiento de Charles. Entonces sacó su cuaderno, que siempre llevaba para tales ocasiones, y escribió allí que no solo podía hablar. Podía oír perfectamente. Los hombres estaban discutiendo algo acaloradamente cuando Charles arrojó su nota sobre la mesa delante de ellos. Al instante se callaron y se avergonzaron.
Ojalá te hubieran cortado la lengua, Jacob, dijo James con disgusto. Charles no había estado prestando atención a su conversación, así que adivinó que mientras tomaba sus notas, sonaba como algo que no debería haber oído. Es molesto. El chico aún más. Se imaginó que estaba a punto de ser expulsado. ¿Cómo podía temer eso? Una tormenta de emociones hervía en su interior. Hacía apenas unas horas se había imaginado en su nuevo lugar de trabajo y ahora volvía a ver aquella mirada compasiva. Esos ojos que se escondían de él, esa vergüenza mientras el hombre recogía las palabras para un cortés rechazo. Te contrataremos como mensajero para entregar las compras a los clientes y repartir documentos por la oficina, dijo Jacob, haciendo caso omiso del comentario de su colega. Todas las esperanzas de Charles se hicieron añicos en ese momento. No era así como había imaginado su trabajo en la empresa. Pero volvió a ser nombrado para un pequeño puesto. Decidió probar suerte y sacó sus dibujos. Mientras los hombres miraban los dibujos y no entendían por qué se los enseñaba, Charles escribió rápidamente que le gustaría probar suerte en el diseño. Muy buenos modelos, dijo Mason, que había permanecido callado hasta entonces. Sí, sois buenos. Pero aún no necesitamos diseñadores. Y si acaso, tendremos en cuenta que tenemos esos talentos, replicó James. María, la chica que te conoció, te hablará de los matices de tu trabajo y le advertiré de que oyes perfectamente. Pobrecita, pensaba que ya tendría que aprender el lenguaje de signos. Se oye una sonora carcajada de los tres hombres del despacho. Charles no comparte en absoluto su alegría. Le rechazaron de nuevo, le dieron el puesto más bajo. Pero al menos no era conserje. Por supuesto, se dio cuenta de que nadie en esta empresa le daría la oportunidad de demostrar su talento. Charles salió de la oficina ante las sonoras carcajadas de los jefes. Y Masa corrió rápidamente a la oficina. Al cabo de unos minutos salió y le explicó todos los entresijos del trabajo de Charles. Ese día le dejaron trabajar en casa. Mañana tenía que salir. Masa exhaló cuando el tipo salió de la recepción. Ella no sabía cómo hablar con gente así. La chica no tenía claro para qué. Necesitaban un empleado que no fuera mío si la plantilla ya estaba saturada. Quiso escuchar a escondidas la conversación en el despacho del jefe, pero se llevó un portazo en la frente. Masa, estás haciendo algo muy malo. Jacob la amenazó. Pero lo hizo con una broma de buen tono. En cuanto Charles salió del despacho, comenzó de inmediato una acalorada discusión. Jacob estaba muy descontento por haber encontrado un candidato tan rápidamente. James estaba preocupado por la reputación de la empresa. Mason estaba de acuerdo con uno u otro. Creo que los clientes no estarán contentos con un mensajero así, dijo James. Vamos. Tenemos que mantenerlo un mes. Le daremos un par de pedidos, para que los clientes vean que realmente tenemos un empleado así. El resto del tiempo estará en la oficina entregando papeles, tranquilizó Jacob a los compañeros. ¿Y cómo vas a despedirlo entonces? No podemos despedir así como hacía un discapacitado. ¿Y si monta un escándalo? El otro Jacobo también se opuso. Ya se nos ocurrirá cómo hacer para que quiera irse o algo así. Con nuestras mentes no estaremos perdidos. Jacob siguió pensando en positivo. Resulta que la empresa de James participaba en una especie de concurso. Si ganaban, recibirían una gran cantidad de inversión. Una de las condiciones del concurso era tener empleados de distintos grupos sociales, padres con muchos hijos, discapacitados y otras personas socialmente vulnerables. Por eso necesitaban a Charles. Nadie quería ayudarle. A James solo le movía el afán de lucro. Ganar. Charles volvió a casa, absorto en sus propios pensamientos. Quería algo más que un pequeño puesto. Sabía que era capaz de lograr mucho. Pero su enfermedad le truncó casi todas las oportunidades. El chico se enfadó consigo mismo
y entonces decidió que tenía que empezar con pequeñas victorias. Le gustaba mucho leer sobre las historias de éxito de distintos hombres de negocios. Todos empezaron de cero. La mayoría de ellos también trabajaban como ayudantes o peones. Charles se puso en un estado de ánimo positivo. Dejémosle trabajar como mensajero durante un tiempo, entonces se le abrirán nuevas oportunidades, se mostrará en todo su esplendor. Con esta actitud se puso a trabajar al día siguiente. Charles tardó mucho en decidir cómo vestirse. Se probó todos sus trajes, que por alguna razón había comprado y no había usado ni una sola vez en su vida. Pero quería causar una buena impresión a sus jefes, demostrar que valía para algo más que repartir periódicos. Mason y Jacob saludaron amablemente a Charles. Le sonrieron, le estrecharon la mano. Solo James estaba muy pensativo. Le preocupaba perder a sus clientes habituales por culpa de este repartidor. No quería conocer al tipo, no le interesaban sus ideas. Este hombre siempre se creía superior a los demás. Se creía el más listo, el que más éxito tenía, no le importaban los demás. En su primer pedido, Charles se encontró con un cliente extraño. Tenía los ojos rojos, como si acabara de llorar. ¿Por qué iba a llorar una mujer tan guapa?, pensó el mensajero. Tiene un apartamento muy bonito. Ella misma es atractiva. Le estaba entregando un anillo muy caro. La mujer le preguntó si a Charles le gustaba ser mensajero. Charles asintió. Ella le hizo otra pregunta, pero Charles no pudo responder. ¿Por qué me ignoráis todos? De repente, un cliente gritó. ¿Estás sucio? Charles asintió como respuesta. Entonces la mujer se disculpó. Puso esa mirada de compasión que tanto odiaba a Charles. No le gustaba que se compadecieran de él. Al fin y al cabo, era tan humano como los demás, solo que creaba menos alboroto a su alrededor. Salió de la entrada y dio un sonoro portazo. ¿Cuánto tiempo podría aguantar esta humillación? ¿Por qué? Tan pronto como la gente se entera de su problema, ¿inmediatamente empiezan a considerarse superiores a él? Este cliente incluso le dio una propina obscenamente grande, lo que no alegró en absoluto al tipo. Caían como mendigos, pensó. A Charles le pareció un gesto muy insultante. Los primeros pedidos fueron bien. Pero en la segunda semana de trabajo, los problemas asaltaron a Charles. Iba de camino a la planta derecha. Un tipo le arrebató el paquete. Charles corrió inmediatamente tras él. En la caja había un collar valorado en varios sueldos de mensajero. Corrió tras él varias manzanas. En un momento dado, Charles llegó a preguntarse cómo tenía tanta fuerza. El intruso se volvía a menudo y cada vez se daba cuenta de que la persecución continuaba. Parecía que el ladrón también estaba agotado. Se preguntó por qué el mensajero ni siquiera le había gritado nada. Charles se maldijo por no haber sido capaz siquiera de pedir ayuda. No se sabe cuánto habría durado la persecución de no ser por el conductor del autobús que detuvo al ladrón. Por desgracia, para siempre. El delincuente volvió a darse la vuelta para ver si se había escapado o no y no se dio cuenta al salir corriendo a la carretera. Para su suerte, el conductor del autobús estaba mirando en la dirección equivocada en ese momento. En la parada anterior, entró en la cabina una chica guapa que recogió todas las miradas de los pasajeros y del conductor. Durante mucho tiempo después se regañó a sí mismo por este descuido. El ladrón voló lejos de la carretera y se golpeó la cabeza contra el asfalto. La ambulancia solo tuvo que declarar la muerte. La caja voló lejos del lugar de los hechos. Claro, Charles la encontró. No esperó a que se desatara el intruso. Nadie se fijó en el mensajero que recogió la mercancía robada. Charles entregó el collar en la dirección. Muy tarde, para su sorpresa, abrió la puerta un hombre con cara de no poder permitirse semejante joya. Llevaba una camiseta sucia y unos pantalones deportivos estirados. Abrió la puerta.
El hombre estaba muy sorprendido de que le hubieran entregado el paquete. Entonces Charles adivinó que todo era una trampa. Nadie iba a canjear las joyas. En un principio estaba previsto que la robaran. El mensajero le contó la situación a James. Alabó al tipo, dijo que era absolutamente necesario informar a la policía de lo que había pasado. ¿Lo hizo el hombre o no? Charles no lo averiguó. No le importaba. Lo más importante era que había podido devolver las joyas a su jefe. Si la hubieran robado, habría tenido que trabajar gratis durante varios meses. Por cierto, Charles no miente, Jacob dijo al día siguiente, ayer vi un reportaje sobre un tipo al que atropelló un autobús. ¿Te das cuenta de lo lejos que está eso de la dirección donde tenía una entrega?, se preguntó James. Podría correr maratones. Los hombres se rieron. Charles era excelente en su trabajo, incluso con casos tan difíciles. A James le resultaba frustrante. Sabía que no podría retenerlo mucho tiempo. El hombre estaba empezando a encariñarse con él. Algo le atraía de aquel tipo. Le parecía que sus ojos eran como los de otra persona, como si hubiera visto antes esa mirada amable e ingenua en alguna parte. Solo recordaba a otra persona con la misma mirada bonachona. Pero James apartó de sí esos pensamientos y recuerdos. Aquella persona había desaparecido para siempre de su vida. Tal vez por eso estaba tan ansioso por deshacerse de aquel mensajero cuanto antes no fuera que se le escapara. Sus recuerdos no compensaban la añoranza. Charles llevaba ya 3 semanas trabajando para la empresa. Estaba haciendo un trabajo excelente. Los clientes estaban contentos con él. Incluso en la oficina Charles tenía amigos que estaban encantados de ayudarle a encontrar la dirección correcta. Le ayudaban con el papeleo y otras cosas. Jacob se sorprendió al ver que al chico le iba bien. Se ofreció a quedárselo. Pero James se opuso rotundamente. La empresa seguía ganando el concurso, así que el jefe quería deshacerse del mensajero lo antes posible. James, piénsalo. Está haciendo un gran trabajo. Jacob lo convenció. ¿Por qué despedirlo? Sabes que ni siquiera teníamos el puesto. ¿Por qué pagaría un salario extra?, dijo James. Si tengo que elegir con qué mensajero quedarme, no voy a elegir al minusválido. Los clientes le adoran. Charles Mason defendió a Charles Mason. Ni siquiera tiene una crítica negativa. Ni un solo rechazo. James lanzó al asistente una mirada contrariada. Odiaba que le hablaran con desprecio. Mason se dio cuenta de que era mejor permanecer en silencio. Estaba acostumbrado a que su opinión tuviera poco peso aquí. En cierto modo, se sentía igual de minusválido. Trabajaba casi más que nadie, pero nunca recibía elogios de sus superiores. Sus esfuerzos eran invisibles. Pero envíalo fuera de la empresa y todo se vendría abajo. De acuerdo. Pero él no querrá irse. ¿Has pensado en alguna forma de evitar más problemas?, preguntó Jacob. El hombre guardó silencio. Esperaba que a su amigo se le ocurriera alguna idea. Jacob se encargaba de la creatividad. De repente, Mason extendió la mano como un colegial que conoce la respuesta correcta. Asistía a casi todas las reuniones de los jefes, pero normalmente se limitaba a anotar ideas. Nunca proponía las suyas. Pero entonces tuvo una idea. Ya sé cómo vamos a hacerlo, declaró Mason con suficiencia. Ambos hombres se volvieron hacia él y miraron fijamente al ayudante. Ya se habían olvidado de que estaba en el despacho. Mason, incluso tú resoplaste de coraje ante tan inesperada avalancha de atención hacia él. Le tenderemos una trampa, continuó Mason contando su plan. Mason compartió la propuesta. Jacob le dio una palmada en el hombro a su ayudante y lo elogió por su gran idea. A James también le gustó el plan que se le ocurrió a Mason. Al día siguiente decidieron ponerlo en práctica. Eres un hombre temible, Mason. Deberíamos tener cuidado contigo.
bromeó Jacob. Charles llegó al trabajo de muy buen humor. Le gustaba la sensación de formar parte de una empresa tan grande. Llevaba casi un mes trabajando aquí y quería ir pronto a ver al jefe y ofrecerle de nuevo sus ideas de diseño. Veía que Jacob lo trataba bien, así que pensó que podría hacerlo. Mientras Charles paseaba por la oficina y esperaba sus tareas del día, Mason se le acercó. Decidió preguntar si Charles estaba contento con todo. ¿Quizá alguien se lo estaba haciendo pasar mal? Charles ladeó la cabeza para indicar que nadie se metía con él. Si hay algún problema, no dejes de decírmelo, dijo Mason y rodeó a Charles con el brazo. El mensajero no esperaba un gesto así, pero respondió con una sonrisa amistosa. Una vez más, Charles se aseguró de que estaba en el lugar adecuado y de que era bienvenido. Después de comer, James llamó a Charles a su despacho. El chico acudió con el mismo buen humor. Quizá debería volver a planteárselo hoy a mis diseñadores. Todos son tan complacientes. Pensó Charles mientras se acercaba a la puerta del supervisor. Pero cuando entró en el despacho, toda su alegría se evaporó rápidamente. James estaba muy enfadado. Sus cejas eran manos de pollo. Se dobló sobre el pecho, cosa que solo hacía si iba a decir palabrotas. Me he enterado de que has robado una de nuestras mercancías, dijo James. Charles sacudió la cabeza temeroso y agitó las manos. No se le ocurría cogerlo de otra persona. No hay necesidad de discutir. Tenemos imágenes de video que muestran claramente cómo te llevas nuestras joyas. Jacob estaba mintiendo. Mason, revisa su mochila. Mason cogió la mochila de las manos de Charles y se la entregó sin preguntar porque sabía que era inocente. Mason ya había adivinado a la primera dónde estaba el anillo robado. Charles abrió los ojos sorprendido y volvió a negar con la cabeza. Por eso se le había acercado Mason. Había colocado la joya. Charles adivinó. Presenta tu dimisión o te despediremos y no podrás volver a conseguir un trabajo de conserje. En tono áspero, dijo James. Charles pidió ver la grabación de la cámara que le mostraba robando el anillo. A lo que Jacob respondió que aún tenían la grabación. Pero si se resistía, iría a la policía. Entonces el mensajero tendría problemas mayores que ser despedido. En este punto Charles adivinó que solo querían echarle. Si incluso Jacob libretó las imágenes de las cámaras. Entonces los tres están confabulados. Charles no vio el punto de ir en contra de ellos. Sabía que no le darían una vida tranquila. Y una baja deshonrosa le cerraría todas las oportunidades de trabajo en el futuro. No tenía muchas. Charles escribió una carta de renuncia. Nada más. Y tú estabas preocupado, animando a James Jacob. ¿Cómo se rindió tan rápido? Lástima por el chico, pero tenemos que pensar en la imagen de la empresa, dijo James con indiferencia. Después del trabajo James volvió a casa. Era el único lugar donde podía ser el mismo. En el trabajo tenía que hacerse el jefe estricto en las reuniones para mostrar estatus y simpatía a los socios, a los que no soportaba. Y solo en casa se quitaba todas las máscaras y se quedaba a solas consigo mismo. Tenía 45 años y no tenía a nadie cerca, salvo a su gata favorita. Solo ella veía cómo sufría este hombre, cómo le atormentaba la soledad. ¿Por qué iba a tener toda esa riqueza si no tenía a nadie con quien compartirla? James se miró a sí mismo y no entendió en qué momento había conseguido convertirse en semejante bestia. Después de todo, antes era un tipo corriente que solo quería conseguir algo en la vida. Toda su vida quiso librarse de la opresión de sus padres. Eran ricos y exigían logros a su hijo. Le recordaban constantemente que no podía hacer las cosas a medias. Tenía que dar lo mejor de sí mismo. Por culpa de ello se enfadó tanto con todos los que le rodeaban. Desde pequeño le enseñaron que su familia era superior a todos los demás. Solo ha amado a una chica en toda su vida. Eso fue hace más de 20 años.
Entonces James era aún muy joven y no creía en la felicidad ni en el amor para toda la vida. Pero la chica le traicionó, se despidió de él en una carta en la que le confesaba que se había enamorado de otro. No tuvo el valor ni siquiera de confesarse ante sus ojos. Después de eso James dejó de creer en las mujeres. No tuvo relaciones serias en todos estos años. Aunque había muchas chicas alrededor del exitoso y apuesto hombre, no dejó que ninguna se le acercara. Para distraerse de sus tristes pensamientos, James decidió trabajar. Siempre resolvía los asuntos de trabajo si la tristeza se apoderaba de él. El hombre sacó su carpeta de trabajo y de ella salieron unas cuantas hojas. James miró las imágenes detenidamente. Eran los diseños que había traído Charles. Se había olvidado de ellos. El chico tenía mucho talento. Si no fuera por su tontería, pensó James. Envió las imágenes de las joyas a Jacob y firmó, diseñando una nueva colección. A sus colegas les gustaron las imágenes y él apoyó la idea. Jacob no recordaba de dónde procedían los diseños. Charles se fue a casa, conteniendo a duras penas las lágrimas. No entendía por qué el mundo era tan cruel con él. Una vez más le echaban de su trabajo solo por su enfermedad. ¿No hay lugar en este mundo para gente como él? ¿Por qué tiene que pasarse la vida barriendo calles o fregando platos? Incluso le han echado de su trabajo como repartidor. Por primera vez en su vida, Charles quería beber hasta caer en el olvido. Nunca había bebido alcohol. Charles llegó a casa por la mañana. Bebió muy poco, pero le bastó. A duras penas llegó a la cama y se quedó dormido. Durmió casi todo el día siguiente. Menos mal que no tengo que ir a trabajar, ironizó Charles para sus adentros. Hacía 2 semanas que Charles no trabajaba. Todo ese tiempo había estado viendo películas, intentando distraerse de sus tristes pensamientos. No pensaba en buscar un nuevo trabajo, ni quería hacerlo, porque sabía que acabaría con el rechazo de siempre o en el puesto más bajo. De repente, la pantalla de su móvil se iluminó. Una chica desconocida había escrito a Charles. Elogiaba su trabajo. El chico colgaba sus dibujos en su página. Decía que estaban escritos con alma, pero que los temas de las imágenes eran muy tristes. El autor debía de estar muy triste por algo. Charles no sabía qué decir. Nunca había conocido a una chica, ni online ni en la vida real. Se avergonzaba de su discapacidad, pensaba que la gente como él estaba condenada a estar sola para siempre. A un enorme mensaje de elogio. Charles respondió con un humilde gracias. La chica no cedió. Se conocieron. Adriana era el nombre de la desconocida y le dijo que era historiadora del arte. En consecuencia, conoce bien la pintura. Así que pudo darse cuenta de que los cuadros de Charles no carecían de talento. Adriana le propuso una cita. Charles se negó. Le agradó la atención de la mujer. Quería recordar este momento, pero no estropearlo con un encuentro. Estaba seguro de que en cuanto Adriana se enterara de que Charles no era mío, dejaría inmediatamente de comunicarse con él. Charles miró el siguiente mensaje de Adriana y luchó contra el impulso de responder. Se odiaba a sí mismo y a su enfermedad por su incapacidad para pensar siquiera en una vida normal. A Charles le encantaba pasear por el parque. Miraba a las parejas felices y se daba cuenta de que él nunca podría experimentar un sentimiento así. Evitaba cualquier comunicación con chicas. Finalmente, decidió bloquear a Adriana para que no le mandara un mensaje de repente. 1 hora después, volvió a bloquearla. La chica había dejado de mandarle mensajes. Supongo que decidió que Charles era una especie de bicho raro que la bloqueó varias veces durante la noche y luego la bloqueó al día siguiente. Que así sea. El tipo pensó que me dejaría en paz. Aburrimiento. Charles comenzó a desplazarse a través de su alimentación de los medios sociales. Y vio un anuncio del bufete donde le habían tendido una trampa tan descaradamente hacía poco.
El tipo incluso se limpió los ojos, porque pensó que se lo había imaginado. Pero no. La foto mostraba un anillo. Lo había diseñado él. La empresa presentaba una colección nueva y única. Charles miró todas las fotos y la mayoría de las joyas estaban diseñadas por él. Inmediatamente quiso dejar un comentario furioso para echar a volar a los tramposos. Pero fue borrado a los pocos minutos. Los intentos posteriores tampoco tuvieron éxito. Charles pulsó frenéticamente los botones del teléfono, agitándolo entre sus manos. Probablemente nunca antes había sentido tanta rabia. Temblaba de dentro a fuera. Menuda panda de gilipollas, pensó Charles. No solo han hecho trampas, sino que me han robado las ideas. Charles recogió rápidamente y se dirigió al despacho de James. Estaba dispuesto a destrozarlo todo a su paso. Estaba muy enfadado. Pero el guardia de seguridad ni siquiera le dejó acercarse a la entrada. Entristecido por su fracaso, se fue a casa. Charles lloró durante mucho tiempo y no podía entender por qué este mundo era tan cruel con él, como se merecía tal actitud. Quería compartir su tristeza con alguien. Pero no tenía a nadie cercano y querido. Quería ir a su patria chica. Charles hizo las maletas y se fue al pueblo. Quería ir a la tumba de su madre y pasar algún tiempo en casa de sus padres. James informó de que el antiguo mensajero llegó, intentó llegar hasta el jefe y se enfadó mucho. El hombre no se sorprendió en absoluto. Había advertido de antemano a los de seguridad que no dejaran entrar a ese hombre. Probablemente se enteró de nuestra nueva colección, sugirió Jacob. Ya no tiene sentido, James hizo un gesto con la mano. Nunca volvería a entrar aquí. Y nunca demostrará a nadie que se le ocurrió el diseño. Tenemos el nombre y la credibilidad. ¿Qué tiene él? Para comer, James fue a su restaurante favorito. Estaba de buen humor debido al lanzamiento de una nueva colección de joyas. El hombre quería celebrar la ocasión con un jugoso viejo y una copa de buen vino. Tenía la tradición de mimarse con una deliciosa comida después de un asunto provechoso. No había otra alegría en su vida. James pidió y miró por la ventana del otro lado del restaurante, donde colgaba un póster de sus joyas. Lo miró con un claro sentimiento de orgullo. El hombre no sintió remordimientos de conciencia. El tipo tiene talento, después de todo. Un pensamiento recorrió la mente de James. En algún lugar del fondo de su mente sentía remordimientos por haber engañado al inválido. Pero podía alejarlos fácilmente de él. Para apartar un poco su mente de los tristes pensamientos, rodó sobre él. El hombre miró hacia el vestíbulo de un restaurante elegante. Allí le llamó la atención una mujer. Le pareció que en algún lugar la había visto antes. Empezó a buscar frenéticamente conocidos en su memoria. Había visto 1000 caras en veladas sociales, presentaciones y eventos, pero por alguna razón este rostro en particular no podía reconstruirlo en su memoria. Pero entonces cayó en la cuenta. Era Betty. Betty era la mejor amiga de Katy, la mujer a la que James había amado toda su vida. Ella era la que había cerrado la puerta a los demás en su corazón para siempre. Ella lo había abandonado de joven tan cruel e indiferentemente. James sintió una insoportable pesadez en el pecho. Quería ir a ver a Betty, preguntarle por su antiguo amante y averiguar por qué le había roto el corazón tan fríamente. Luchó contra el impulso. No era apropiado para un hombre tan sólido como el hurgar en sus propios agravios de juventud. James no podía dejar de mirar a la mujer. Imágenes del pasado pasaron por su mente. Entonces había sido feliz y despreocupado. En aquella época no había necesidad de mentir y fingir ser un hombre enfadado y serio. Había planes para futuros sueños y esperanzas. Sí, había conseguido todo lo que había soñado en su juventud. Pero, ¿era feliz? Desgraciadamente, James podía responder inequívocamente a esa pregunta. Él sabía mejor que nadie que la felicidad no estaba en el dinero.
No está en las conexiones ni en las oportunidades. Está en la gente que nunca tuvo. Cuando era niño, no tenía una gran fortuna. Sí, sus padres eran ricos, pero no era todo suyo. Ahora lo tenía todo menos lo principal, excepto amor y un hogar familiar. Pero entonces Betty levantó la vista, al parecer sintiendo que alguien la estaba literalmente taladrando con la mirada. James apartó rápidamente la mirada. Esperaba que no le hubiera reconocido. Pero la mujer dejó el menú a un lado y la miró fijamente. De repente se levantó y caminó hacia James. Él intentó no mostrar su excitación. Bueno, hola. James. Betty saludó con cierta agresividad en la voz. Hiciste bien en ponerte a la defensiva, contestó James despreocupadamente. Pero le tembló la voz al final de la frase. Betty sonrió con ironía y se sentó a su mesa. Intentaba captar la atención de James, mirándole de reojo y sonriendo de forma extraña. Había un juicio en sus ojos que el hombre no entendía. Él era la víctima. Sus sentimientos pisoteados y su vida rota. ¿Por qué le miraba de forma tan extraña? Había venido a regodearse. Para fortuna de James, un camarero se acercó y le entregó a Betty un menú. Ella tuvo que desviar su penetrante mirada hacia él. La mujer hizo su pedido y siguió mirando a James. Literalmente, no sabía dónde escapar de aquel escrutinio. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo que eres la mayor escoria?, preguntó Betty. Después de hacer el pedido. James se sorprendió mucho ante aquella pregunta. Supuso que ella se había enterado de alguna manera de su estafa con el mensajero minusválido. ¿Qué te importa ese tipo? James respondió a la pregunta con otra pregunta. Betty lo miró con total desconcierto. Era evidente que la mujer se refería a otra cosa. Se lo pensó un momento y decidió ignorar la inoportuna pregunta. No sé de qué tipo estás hablando, continuó Betty tras una incómoda pausa. Hablo de lo que le hiciste a Katy. No estuvo bien dejarla embarazada. Los ojos de James se entornaron y su rostro se estiró en una mueca de sorpresa. Ni siquiera sabía que Katy estaba embarazada. ¿Por qué demonios iba Betty a afirmar que James la había abandonado? A estas alturas el hombre está completamente confundido. Primero lo mira como a un enemigo del pueblo y ahora le da datos oscuros. ¿De verdad estás delirando?, preguntó James atónito. Katy me dejó en un momento muy difícil. Yo estaba en coma y ella se buscó un nuevo novio. Decidió que nunca me recuperaría. Tuvo una aventura. Y luego ni siquiera tuvo la conciencia de decirme a la cara su traición. Me escribió una pésima nota y... eso fue todo. Lo siento, adiós. Hace 26 años, James tuvo un terrible accidente. El conductor con el que viajaba perdió el control y chocó a toda velocidad contra un camión. El tipo al volante murió en el acto y James sufrió heridas en la cabeza. Estuvo 3 meses en coma y los médicos le dieron un pronóstico muy malo. Katy debía ir con ellos, pero tuvo una urgencia. La chica se libró milagrosamente de una terrible tragedia. James no lo sabía, pero Katy no fue con él entonces, porque tenía una cita con el médico. Sospechaba que estaba embarazada. Y el médico lo confirmó. Qué contenta estaba. Ella y James hablaban mucho de tener hijos. El chico siempre había soñado con tener un hijo. Estaría muy contento con esta noticia. Katy aún no sabía que había tenido un accidente. Por supuesto, la chica no tenía ni idea de que no volvería a verle. Incluso la noche anterior habían mantenido una agradable conversación y Katy había dicho que sospechaba que estaba embarazada. James había prometido llevarla en brazos, y si resultaba ser cierto. Cuando James recobró el conocimiento, lo primero que preguntó fue por su amada. Tenía archivado en la memoria que ella viajaba con él. Sus padres le tranquilizaron. Katy no estaba en el coche. Pero tenían malas noticias. Katy solo había venido a visitar a su amado una vez.
Quería despedirse de él. La chica entregó una carta a los padres de James, pidiéndoles que se la dieran cuando el joven recobrara el sentido. Así lo hicieron los padres. En la carta Katy confesaba su traición, pedía que la perdonaran y se olvidaran de ella para siempre. Fue esta historia la que el hombre le contó a Betty. La diluyó con sus comentarios airados y maldiciones para cambiarla. Le contó que después de Katy, no podía confiar en ninguna otra chica. Odiaba al género femenino en general. Debido a un acto tan vil, el amado James tuvo que pasar toda su vida solo. El hombre estaba abrumado por la emoción. Había pasado muchos años intentando quitársela de la cabeza. Estos recuerdos evitaban mostrar sus sentimientos. Entonces rompió a llorar. Hablaba con tanta emoción que los demás comensales y camareros le miraban con recelo. James lo había guardado todo para sí durante demasiado tiempo y prefería olvidarlo para siempre. Hasta un año después del accidente, James no pudo recuperarse. Durante todo ese tiempo estuvo entrando y saliendo de clínicas y centros de rehabilitación. Pidió a sus padres que buscaran a Tanya, pero no había rastro de su presencia en ninguna parte. Cuando terminó la terapia, el propio James intentó encontrar a su amada y pedirle explicaciones, pero tampoco la encontró. Supuso que se había ido de la ciudad, como si se hubiera esfumado. Betty le escuchaba, con la cara cada vez más cambiada. No entendía a qué venía tanta tontería. Dice que no fue así. Una historia muy conmovedora, dijo Betty, cuando James hubo terminado de derramar sus entrañas. Solo que no tiene nada que ver con lo que yo sé. James la miró con incomprensión. Estaban hablando de situaciones diferentes. No te entiendo, dijo James. ¿Por qué no compartes tu punto de vista sobre esta historia? Betty dijo que en cuanto Katy se enteró del accidente, corrió inmediatamente al hospital. Allí, los padres de James acogieron a la chica. Ella pidió que la dejaran entrar a verlo, pero le dijeron que el chico no quería ver a su novia. Al parecer, James pidió que le dijeran que dejaba a Tanya y le pidió que no volviera a molestarle. La chica gritaba y suplicaba que la dejaran entrar. Dijo que estaba embarazada. Pero después de eso, los padres se pusieron aún más furiosos con la desafortunada chica. Katy no entendía por qué James no le contestaba. Debía de haber oído sus gritos. Katy ni siquiera sabía que su amante estaba en coma. Quería animarle con la noticia. ¿Qué espera el bebé? Pero él la ahuyentó con indiferencia. Nerviosa. Katy incluso estuvo a punto de abortar. La chica cayó en la desesperación y en busca de tranquilidad. Se fue al campo. Allí Katy encontró a un tipo sencillo, muy amable y bueno. Se casó con él. Él tomó al niño como suyo, aunque el bebé nació con anomalías, tenía algunos problemas de salud. Betty no recordaba exactamente cuáles eran. James escuchó con mucha atención. Era difícil creer que todo aquello fuera cierto. Así que tenía un niño, un hijo, que no aparecía por ninguna parte. Si es que está vivo. Ahora puedo encontrarla. Preguntó Mason con voz ronca por el terror. Puedes, pero no puedes hablar con ella. Murió hace unos años. Se rompió un coágulo de sangre. No hubo rescate, respondió Betty. La enterraron en el pueblo. Su marido murió hace mucho tiempo. ¿Y el bebé? ¿Dónde está ahora, lo sabes? A James le tembló la voz ante aquella pregunta. Debe de haberse quedado allí, en el pueblo. No lo sé, respondió Betty. La última vez que estuve en ese pueblo fue para un funeral. Si le interesa, podría escribirle, ¿no cree? Le estaría muy agradecida. Betty le dio a James la nota con la dirección. Hablaron un poco más. James compartió sus emociones sobre lo que había oído. Sus padres siempre le habían insinuado que Katy no era adecuada para él. Que su estatus social era mucho más bajo que el suyo.
James había discutido mucho con sus padres por eso. Pero no podía imaginar que se rebajaran a hacerle algo tan terrible a ella. Ni a él tampoco. No entendía cómo habían podido callarse durante tantos años. A mamá siempre le había preocupado que James estuviera siempre solo. Ella soñaba con nietos. Ella sabía que James tenía un hijo. Ella arruinó la vida de su hijo. Y ni una sola vez en su vida siquiera insinuó su error, ni una sola vez se arrepintió. Si sus padres vivieran, les preguntaría si alguna vez se arrepintieron de lo que hicieron. Cuando James volvió a casa, por fin pudo dar rienda suelta a sus sentimientos. El hombre se derrumbó en el suelo y se echó a llorar. Toda su vida había vivido en el engaño. Y las personas más cercanas a él le habían hecho esto. ¿Cómo podía su madre contemplar tranquilamente su tormento mental y permanecer en silencio? ¿Por qué su padre no podía darle una pista? Los odiaba con toda su alma. ¿Cómo había odiado a Tanya ayer? Mason golpeó el suelo y gritó desesperado. Su pobre gato se escondió debajo del sofá. Nunca había visto a su dueño en semejante estado de ánimo. James no pudo calmarse durante horas, solo repetía por qué y para qué. Charles llegó a su ciudad natal. Todo aquí le recordaba a su madre. Al chico no le gustaba este lugar, solo lo asociaba con aburrimiento, tristeza y desesperanza. Así es exactamente como se sentía aquí. Mientras Charles vivió en el pueblo, no le ocurrió nada interesante. Pero su madre estaba allí para ayudarle, para darle consejos. Ahora su madre no estaba y la casa estaba completamente vacía. Pero esta vez Charles miraba su nido ancestral de otra manera. Era su lugar de poder. Llevaba los recuerdos de su madre. Sí, el pueblo había sido aburrido, pero aquí nadie le había hecho daño. En esta casa se sentía tranquilo y seguro de que todo iría bien. En la ciudad, no podía sentirse feliz. Allí le veían como alguien diferente, como una criatura incómoda e inferior. Charles decidió quedarse en el pueblo un par de semanas. Quería llenar ese acogedor ambiente hogareño. Pensar en sus planes y objetivos, decidir qué quería hacer a continuación. Pero dudaba si ir a la tumba de su madre. Hasta que vio aquella valla y aquel monumento. Era como si mamá estuviera viva. Le parecía que ahora la puerta se abriría y su madre entraría en la casa, lo abrazaría y lo calentaría con el calor de su alma, lo apoyaría, como siempre había sido antes. Pero nadie entraría por la puerta, nadie la estrecharía contra su pecho y le diría que todo iría bien. Charles sintió como si estuviera reviviendo de nuevo la partida de su madre. Era insoportablemente doloroso. Los pensamientos del joven se vieron interrumpidos por el sonido de un mensaje entrante. Era Adriana. Estaba preocupada porque Charles había dejado de publicar nuevas obras. Se preguntaba si estaría bien. Cuánto le habría gustado contarle todos los tormentos de su alma, desahogar todas sus penas. Pero Charles se limitó a leer el mensaje y lo dejó sin respuesta. James tardó mucho tiempo en volver en sí después de conocer la verdad sobre la desaparición de Katy. Toda su vida había vivido bajo un engaño orquestado por sus padres. James avisó a su compañera de que se ausentaría del trabajo durante un tiempo. «Te vas de vacaciones. Me alegro por ti», le dijo Jacob. No del todo, le explicó James. Le contó a Jacob la verdad sobre su marcha, compartió la noticia sobre su hijo. Jacob se sorprendió, pero se alegró por su camarada. Le preocupaba que se sintiera solo. Es agradable darse cuenta de que aún tiene un familiar en su vida. El compañero convenció a Jacobo de que podía irse por cualquier tiempo. Seguirá a la compañía. Por el camino, James pensó en lo que le diría a su hijo. ¿Cómo sería capaz de explicar una ausencia tan larga? ¿Le perdonaría a su hijo? James trató de imaginar cómo se sentiría su amada al enterarse de que no quería verla. Resulta que ella estaba pasando por las mismas emociones que él. Pero Katy supo encontrar su felicidad.
No se enfadaba con toda la especie masculina. Entonces, ¿por qué no podía confiar en el mundo? Se cerró en banda. Qué pena que no pudiera explicarse con ella. No le dijo la verdad. ¿Cuánta felicidad se perdió? Y todo por culpa de dos personas que no podían permitir que su hijo se casara con una novia que no fuera rica. El dinero y las conexiones lo resuelven todo, solía decir mi padre. Oh, qué equivocado estaba. Si pudiera sentir la angustia de su hijo aunque fuera una fracción de segundo, no pensaría lo mismo. James condujo hasta la dirección y miró la casa. Es solo una cabaña rústica. No tiene nada destacable. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Seguro que ya no hay nadie aquí, se dijo el hombre en voz alta. ¿Qué esperaba? De repente, James oyó un crujido. Pero el sonido no procedía del interior de la casa, sino de un lateral. Era la puerta vecina que se caía. Una anciana se acercó al hombre. Miró detenidamente el caro coche de James y luego a él. ¿Está buscando a alguien?, preguntó. Sí, me preguntaba si vive alguien en esta casa. Katy vivía aquí con Ivan. Lleva aquí unos 15 años. ¿Cómo murió? Y Tania fue enterrada hace poco. Qué buena familia era. Es una pena. La vieja se dejó llevar por sus recuerdos. Ya veo, James la interrumpió. Resulta que la casa está vacía ahora. El hijo llegó esta semana. Ha estado viviendo aquí por un tiempo. Se ha ido a la tumba, supongo. Le he visto caminando hacia el cementerio esta mañana. A James se le aceleró el corazón. La abuela había hablado de su hijo, lo que significaba que aún podía conocerlo. Mientras la anciana volvía a hablar de lo apenada que estaba por el pobre niño huérfano, James intentaba controlar sus emociones. ¿Puedes enseñarme dónde está la tumba de Katy?, preguntó James, interrumpiendo de nuevo a su abuela. Estaba muy unida a mí y me gustaría despedirme de ella. La anciana accedió encantada. Llevó a James al cementerio y le explicó cómo llegar a la tumba de Katy. No fue ella, para no estorbar. El hombre siguió caminando, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Le dolía tanto darse cuenta de que iba a poder ver al amor de su vida. Ahora solo aquí. Habían pasado tantos años y sus sentimientos seguían siendo igual de fuertes. Después de enterarse de que Katy no lo había traicionado, alimentó aún más el calor y la ternura hacia ella. James notó desde lejos que alguien estaba sentado sobre una de las tumbas. La anciana la describió como la tumba de Katy. Dijo que su hijo caminaba hacia ella. El corazón de James recibió una puñalada. Resulta que allí es donde su hijo está ahora. En un momento se reuniría con él. James detuvo sus pies, más allá no lo guió. El hombre empezó a dudar de estar haciendo lo correcto. ¿Cómo iba a ser capaz de explicarle a un niño adulto que él era su padre? Y que estaba ausente de su vida porque sus abuelos consideraban a su madre un partido inútil. Respirando hondo, James dio un paso adelante. No había vuelta atrás. Ya había superado tanto para estar aquí. Huir como un cobarde en el último momento no era su estilo. Pero cuanto más se acercaba James, más ganas tenía de darse la vuelta y marcharse. Empezó a reconocer al hombre que estaba sentado ante la tumba de Katy Corrier como el hombre al que había sacado del lugar de trabajo de una forma tan rastrera. Charles miró la foto de su madre y recordó los agradables momentos que habían compartido juntos. Cómo había ido a primer curso, cómo había hecho su primer dibujo. Y mamá lo colgó en la pared. Todavía cuelga en el pasillo. Solo que en un marco. Había una especie de pradera y algunos animales. Todos ellos. Que un niño de 5 años podía dibujar. Charles pidió muchas veces que lo quitaran de la pared, pero su madre dijo que era un recuerdo. A ella le gustaba bromear que cuando te conviertes en un artista famoso. Me preocupo vendiendo tu primer cuadro.
Los recuerdos de la infancia se vieron interrumpidos por un hombre que caminaba a lo lejos. No parecía un aldeano. Iba vestido con un traje demasiado formal. Parecía que caminaba directamente hacia él. El niño trató de apartar la mirada para que no lo mirara tan fijamente. Pero de repente lo reconoció. Ara James, ¿qué hacía en este pueblo remoto y por qué caminaba por un cementerio? Seguro que viene a verme, pensó Charles. Un estremecimiento de excitación mezclado con incomprensión invadió al chico. Quizá le buscaba a propósito para disculparse. Eso es demasiado tonto. Charles no era un hombre tan importante como para que el propio dueño de una gran empresa le siguiera por el campo. Casi llegando a la tumba, James se detuvo de repente. Reconoció al tipo que estaba sentado en el suelo. Era el mismo mensajero. Resulta que se trata de su hijo. Betty dijo que el chico tenía algún problema de salud. Como James no se había dado cuenta enseguida del parecido con este chico. Las manos de James temblaron durante mucho tiempo. Hacía tiempo que no se sentía tan emocionado. «Hola», dijo James con voz muy ronca. Siempre delataba su excitación. «Sé que quieres saber qué hago aquí». Charles se puso en pie y miró fijamente al hombre que se acercaba. Sus ojos destilaban rabia. Su postura delataba una actitud agresiva. Pero escuchó atentamente a James. La curiosidad pudo más que la rabia que sentía. «Supongo que no me tratas de la mejor manera». James siguió hablando. «Y tienes buenas razones para ello. Pero, por favor, escúchame con atención e intenta comprender. Tu madre y yo nos conocimos hace años. No solo nos conocíamos, nos queríamos. Pero la vida, o más bien mis padres jugaron una broma cruel con nuestros destinos. En fin, yo soy tu padre». James hizo una pausa. La cara de Charles se estiró de sorpresa. Sacudió la cabeza, negándose a creerlo. A James se le llenaron los ojos de lágrimas. Puso las manos delante de él como si se estuviera rindiendo. Con un pequeño jadeo de emoción, continuó hablando. James dijo que no sabía que su novia estaba embarazada, contó que había tenido un accidente de coche y que había estado en coma durante meses. Que durante ese tiempo sus padres engañaron cruelmente a Tanya. El hombre se arrepintió, diciendo que nunca se habría convertido en una persona tan cruel si no hubiera sido por esa situación. Pidió perdón. Charles tampoco pudo contener las lágrimas. Era difícil creer que lo que James decía fuera cierto, pero no era como si estuviera engañando. ¿Y por qué iba a hacerlo? James cayó de rodillas ante su hijo. Se disculpó por sus años de ausencia de la vida de su hijo, por su engaño en el trabajo y por robar las imágenes. James prometió hacer las cosas bien. Charles se acercó a James y le tendió la mano para ayudarle a levantarse. Cuando James se puso en pie, Charles le dio un abrazo. El hombre le devolvió el favor y la emoción le golpeó aún más fuerte. Charles no pudo decir nada, pero James sintió que su hijo le había perdonado. Por fin, estas dos almas solitarias se habían encontrado. Cada uno tenía ahora un ser querido en este mundo. James miró la foto de Katy. Estaba tan hermosa como en su juventud. Luego el hombre miró a su hijo. Charles se parecía mucho a su madre. Pero, ¿por qué James no se había dado cuenta enseguida? Tal vez fuera la barba del muchacho, que era demasiado espesa. Pero sus ojos eran tan amables e ingenuos como los de Katy. James podía pasarse horas mirándolos. Nunca se había fijado en aquellos ojos. Después de sentarse un rato más en el cementerio y pensar, cada uno a lo suyo, se dirigieron a la casa. Charles les enseñó cómo vivían con su madre. James observó que sus hábitos no habían cambiado con el tiempo. Siempre mantenía la casa limpia. Las habitaciones tenían su letra, pinturas en las paredes, volúmenes de poesía en las estanterías. A Katy le había encantado todo eso cuando era joven. Ella misma escribía algún que otro poema.
James preguntó si Charles iba a volver a la ciudad, pero él negó con la cabeza. No quería volver a un lugar donde nadie lo aceptaba. Sentía que no tenía sitio en la ciudad. Ahora no está solo, dijo James y puso la mano en el hombro de su hijo. Ya no te abandonaré. Siempre estaré aquí para ti. Por cierto, tienes mucho talento. La colección que hicimos con tus diseños se está vendiendo muy bien. Nunca habíamos tenido tanta sensación. Charles sonrió con suficiencia. A todo el mundo le gusta que le alaben. En el caso de Charles, James era la segunda persona después de mamá y Adriana. ¿Quién reconoció su talento? Creo que voy a encontrar un lugar para usted en nuestra empresa. Se acabaron las apuestas y creará nuevos diseños para nosotros, sugirió James. Charles asintió feliz con la cabeza. Por supuesto que aceptó. Era su sueño hecho realidad. Era un poco diferente de cómo él quería que se realizara. Pero consideraba una aprobación el hecho de que le hubieran robado la idea. El chico empezó a recoger sus cosas para poder marcharse antes de que oscureciera. Mientras viajaban en el coche, James hablaba de lo felices que eran él y su madre. A Charles le encantaba escuchar esas historias. Se imaginaba a su madre joven y enamorada. Su teléfono no paraba de vibrar. Un mensaje de Adriana llegaba cada 10 minutos. La chica no entendía por qué la ignoraban. Carlos había desaparecido tan bruscamente. Pensó que le había ofendido. ¿Quién te manda mensajes? Una chica. Un hombre tan guapo debe tener muchas admiradoras. Inquirió James. Charles sacudió la cabeza con modestia, pero sus mejillas estaban sonrojadas. James se rió de su hijo y le explicó que no había por qué avergonzarse de su enfermedad. Mucha gente tiene defectos, pero todo el mundo vive con ellos. Yo, por ejemplo, soy una persona sorprendentemente desagradable. Y estoy bien con eso, bromeó James. Charles asintió con la cabeza. Aún no había olvidado cómo le habían estafado en su bufete y se habían apropiado indebidamente de su trabajo. James volvió a pedirle disculpas. El teléfono de Charles seguía sonando. James aún consiguió convencer a su hijo para que le enseñara a la chica que tanto ansiaba una respuesta. Así es como la conozco. Buena chica, respondió James. ¿Por qué no contestas? Se ofendió. Charles no se molestó en contestar. Hizo ademán de que la historia no era importante. ¿Os conocisteis en alguna reunión vuestra?, preguntó el hombre. ¿Tenéis algún tipo de club para discapacitados? Charles miró a su padre con expresión perpleja. No sabía de qué estaba hablando. ¿Por qué me miras así? He dicho algo malo, pero lo siento, aún no he aprendido. Charles volvió a mostrar la foto de la chica e indicó que quería saber de qué la conocía James. Esta chica es historiadora del arte. Y yo, ya sabes, como cualquier persona rica, tengo mis manías. Quería algo para decorar el salón. Así que encontré a esta Adriana. Ella me recomendó una hermosa pintura. Esta chica es una profesional. Y cuando la conocí, descubrí que era sordomuda. Me sorprendió mucho. Pero lo más importante para mí es que hizo bien su trabajo. Se detuvo bruscamente porque recordó cómo había querido deshacerse de Charles solo porque era mudo. Pero el chico no prestó atención a la vergüenza de James ni a lo que había dicho antes. A Charles se le iluminaron los ojos. Se estaba escondiendo de Adriana para nada. Si ella tiene la misma afición, entonces no le dará la espalda. El chico contestó rápidamente al mensaje y se disculpó por tardar tanto en responder. También se disculpó por estar en el pueblo. Y la conexión es muy mala. En cuanto Adriana contestó, Charles la invitó inmediatamente a salir. James llevó a Charles a casa y le invitó a trabajar mañana. Quería redimirse ante él lo antes posible. Ahora no dejaría que su hijo fuera a ninguna parte y haría todo lo posible para que no necesitara nada.
James se dirigió a la oficina para avisar a Jacob, pero aún no había llegado. James se sentó en su escritorio. Le gustaba sentarse así en su escritorio y reflexionar sobre su vida. Hoy había encontrado una familia. James ya no estaba solo en el mundo. Seguía intentando averiguar cómo era que el destino le había gastado una broma, trayéndole a su hijo. Ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cómo podía saberlo? A Katy, por cierto, también le gustaba dibujar. Menos mal que el hijo tomaba más de su madre que de su padre. James no tenía talento del que presumir. Tampoco poseía riqueza mental. La mirada de James se posó en unos papeles que había sobre la mesa. Era el tipo de contrato que James nunca había visto. Solo llevaba un día fuera del trabajo y Jacob ya había hecho algún tipo de trato sin ni siquiera consultarle. ¿Y por qué había dejado los papeles en el despacho de James cuando tenía el suyo propio? El hombre escrutó el contrato. Había una suma con muchos ceros. Era un contrato para el suministro de diamantes. Pero lo que más sorprendió a James fue su firma. Había sido falsificada, por supuesto. James recordaba todos los papeles que había firmado. Definitivamente, estos no eran los papeles que había firmado. Aunque la firma estaba muy bien hecha. Casi indistinguible. El hombre estaba demasiado distraído por los furiosos acontecimientos. No quería entrar en una discusión. Decidió dejar el asunto para el día siguiente. Charles y Adriana se encontraron en un café. Se comunicaron mediante gestos. Para sorpresa de Charles, Adriana ya sabía que el tipo no era mío. Pero ¿cómo iba a saberlo? Inmediatamente empezó a preguntarle cómo estaba y, en general, actuó como si ya se conocieran de antes. ¿Llegaste bien a casa la última vez?, preguntó Adriana. Charles no entendía nada. ¿Qué última vez? Tal vez tenía un doble con el que la chica lo había confundido. Le preguntó a qué se refería. Resultó que el día que Charles se entristeció por el engaño y el despido, fue a verter su pena en un bar. Allí lo conoció Adriana. Estaba tan borracho que no lo recordaba. Se rieron de la situación. Supongo que tendremos que volver a conocernos, dijo Charles. Porque no recuerdo absolutamente nada. Adriana dijo que Charles la había ayudado aquella noche. Un carterista había intentado robarle, pero Charles lo había detenido y neutralizado. Luego hablaron largo rato, y el tipo le contó cómo le habían tendido una trampa y le habían echado del trabajo. Ese día Adriana le contó que trabajaba como historiadora del arte e incluso prometió a Charles hacer una exposición de su obra. Pero ella se dio cuenta de que lo había olvidado por completo, porque nunca lo había insinuado en su correspondencia. ¿Por qué no me lo habías contado antes?, le preguntó. Tenía curiosidad por saber qué clase de persona era cuando estaba sobria, respondió Adriana. Era solo diversión. Pasaron una velada estupenda. Charles acompañó a Adriana a casa. Le contó la historia que le había pasado en el pueblo. Le contó que ahora tenía un padre y que le había conseguido un trabajo como diseñador. La chica le deseó buena suerte. Quedaron en volver a verse. Cuando James entró en su despacho, Jacob ya estaba sentado allí. Evidentemente, el hombre no esperaba ver a su camarada. Parecía sobresaltado cuando abrió la puerta. ¿Ya has vuelto? Creía que estarías fuera al menos una semana, dijo James. Por eso decidiste hacer algunos planes a mis espaldas. Preguntó James en tono poco amistoso. ¿Qué clase de planes? Si te refieres a los diamantes, están limpios. Solo había que hacerlo de inmediato. Por eso firmé tu firma, explicó Jacob. Pero nunca habíamos trabajado con esta empresa. Quiero comprobarlo todo, dijo James. Jacob estaba claramente nervioso. James sospechaba algo. Después de comprobarlo, se aseguró de que todo estaba bien hecho, no había ningún problema. Los pocos diamantes que comprobó eran reales en los papeles. No encontró problemas ni errores.
¿Por qué entonces Jacob actuaba de forma tan sospechosa? Mientras James pensaba para sí mismo en el extraño comportamiento de su compañero, Charles entró. James saludó a su hijo con un abrazo, lo sentó a su lado y le explicó la naturaleza del trabajo. Charles aportó algunas ideas. James estaba muy satisfecho con su hijo. Él solo podría sustituir a todos sus diseñadores. Mientras padre e hijo discutían cuestiones de trabajo, Charles envió un mensaje a Adriana y le dijo que tenían que hablar urgentemente. Le pidió a James que acudiera a la reunión. El hombre se sorprendió, pero no se negó. En una hora ya estaban sentados en el café esperando a Adriana. La chica llegó corriendo, muy ansiosa, y era evidente que tenía prisa. Traía consigo un cuaderno, que entregó a James, ya que éste no entendía el lenguaje de signos. Adriana escribió que Jacob y otro joven querían inculpar a James. Un trato que había sido tan cuidadosamente escrutado. A James le estaban tendiendo una trampa. Sí, comprobó algunos diamantes, pero esos son los únicos que son reales. El resto de las piedras son solo vidrio. ¿Cómo sabías eso?, preguntó James. Está acostumbrado a que en los negocios no te puedes fiar de nadie. Aunque sea la novia de tu hijo. Adriana le explicó que Jacob había venido hoy a la galería. Se acordaba de él. Lo había visto en la oficina cuando ella asesoraba a James sobre cuadros. Él y un joven estaban discutiendo su plan. Sabían que nadie les oiría en la galería de arte. No había visitantes. Y la única empleada era una chica sordomuda. Pero no sabían que ella podía leer los labios. Así que, mañana hay una inspección y van a encontrar las piedras falsas. James va a prepararlo. Y Jacob va a hacerse cargo de la empresa de ese tipo. Quiere convertirlo en su asistente. Y supe de inmediato que había algo mal con ese contrato, dijo James. Gracias, Adriana. Me has salvado literalmente. James volvió rápidamente a la oficina y destruyó todos los contratos del trato con su firma. Cuando volvió la auditoría, no había nada sobre él. Jacob, por su parte, renunció rápidamente a su trabajo y huyó del país cuando se dio cuenta de que su engaño había quedado al descubierto. El propio Mason dejó la empresa. Antes de que James pudiera llegar a él. Si no fuera por tu novia, nuestras vidas se habrían arruinado, le dijo James a Charles. El tipo estaba muy orgulloso de su novia y le estaba agradecido. Charles era ahora la segunda persona en la empresa de James. Desarrollaron un verdadero negocio familiar. El chico creó con éxito nuevas colecciones. Adriana, como había prometido, organizó una exposición de sus cuadros. Pronto todo el mundo en la ciudad conocía al artista. Y Charles incluso tenía admiradores que compraban sus cuadros en subastas a precios de locura. Un día, James volvía a casa después de otro día de trabajo. Charles y él habían hecho un gran trabajo. Pero ahora James era el único gerente de la empresa. No tenía tiempo para ocuparse de todo. Charles le ayudaba, pero no podía sustituir a Jacob y Mason. El hombre reflexionó que nunca había prestado atención al tal Mason. Parecía que no decidía nada importante. De hecho, era difícil sin él. Era necesario buscar nuevos socios. Si no, James no tendría nada de tiempo libre. Y ahora tiene una familia. Tenía que sacar tiempo para ellos. El problema de James era que se desilusionaba rápidamente de la gente. Después de que Katy lo traicionara, dejó de confiar en cualquier mujer del mundo. Y después de que su mejor amigo le tendiera una trampa, tampoco podía confiar en sus socios. ¿Cómo iba a encontrar pareja si siempre esperaba ser engañado? En tales pensamientos no se dio cuenta de cómo pasó su turno y se alejó de casa. Ahora hay que buscar un lugar donde dar la vuelta. El hombre se reprendió a sí mismo. Últimamente estoy muy arrepentido. James miró a su alrededor con cuidado para hacer el giro correcto. De repente se fijó en un hombre tirado en la acera.
Se detuvo rápidamente y salió del coche. Al acercarse al hombre tendido, vio que el tipo estaba apaleado. No había ni un punto vivo en su cuerpo. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedes oírme?, preguntó James a la víctima. El tipo se giró del estómago a la espalda y el hombre reconoció a su viejo conocido. Mason, ¿quién eres tú tan asustado?, preguntó James. Inmediatamente llamó a una ambulancia. Perdóname, James, ¿por qué preguntaste? ¿Mason? Déjalo ya. Ya viene la ayuda, después hablaremos, respondió James. Los médicos llegaron y llevaron a Mason al hospital. James no entendía por qué decidió ayudar a este traidor. Hace apenas unos días. Con gusto le habría hecho lo mismo. Pero después de conocer a Charles, o mejor dicho, después de saber que era su hijo, James se volvió mucho más amable. Empezó a notarlo él mismo. Antes, solo su gato favorito podía conocer su carácter suave. Ahora incluso los empleados empezaron a sonreírle más amplia y sinceramente. James decidió que la situación que había pasado con Mason era la excusa perfecta para averiguar por qué Jacob y él habían decidido tenderle una trampa. 2 días después, se acercó al antiguo ayudante del hospital e incluso le compró algunas golosinas. Bueno, hola, saludó James, dime, ¿quién te atacó? La versión oficial es robo, respondió Mason. Pero yo creo que son tonterías. Lo más probable es que hayan enviado a estos sinvergüenzas. Jacob, porque me robaron el teléfono, pero no tocaron mi cartera con dinero. De hecho, creo que su objetivo era mutilarme, no robarme. ¿Qué te hace pensar que fue Jacob?, se preguntó James. Estabas confabulado con él. Mason dijo que en un principio no quería participar en esta estafa, pero Jacob dijo que o Mason estaba con él o lo echaría del bufete o le tendería una trampa y lo metería en la cárcel durante años. El tipo está asustado porque tiene una madre enferma en casa y nadie más que él para cuidar de ella. Y ella necesita un tratamiento caro. Por eso tampoco pudo ser despedido. James Jacob le prometió un buen beneficio por el montaje. Suficiente dinero para la cirugía para salvar la vida de mamá. Así que Mason aceptó, aunque se arrepintió muchas veces de esa decisión. Cuando todo terminó, Jacob huyó, pero temía que Mason lo delatara a la policía o a James. Así que empezó a intimidarlo. Y luego este ataque. Si no hubiera sido por una anciana que pasaba por allí y ahuyentó a los intrusos, no se sabe cómo habría acabado. James escuchó atentamente a Mason. Le agradeció su sinceridad, le deseó una pronta recuperación y quiso marcharse. Por último, Mason confesó que Jacob le guardaba rencor a James desde hacía mucho tiempo. Quería quedarse con el inválido. Para arruinar de alguna manera el estatus de James a través de él y ocupar su lugar. Entonces Mason se disculpó unas cuantas veces más, diciendo que solo lo había hecho por su madre. James salió del hospital como retorcido. No entendía por qué Jacob estaba tan enfadado con él. No era un hombre pobre para estar tan celoso de la situación económica de sus compañeros. Jacob no tenía menos dinero que James. ¿Cuál era la razón de esta antipatía? James era amigo de Jacob desde los tiempos del instituto. Su amigo le apoyó cuando Katy le dejó por otro, incluso intentó buscarle novia. ¿Qué había pasado por la cabeza de aquel hombre para que cambiara tan drásticamente de opinión sobre su camarada? Afortunadamente, James tenía ahora a alguien con quien hablar. No tenía por qué guardarse todas sus preocupaciones para sí mismo. James compartió su problema y sus pensamientos con Charles. Su hijo le dijo que adivinaba a qué se debía la actitud de Jacobo hacia James. Cuando Charles era pequeño, había oído que su madre se peleaba a menudo con su padrastro porque estaba celoso de un tipo que también se llamaba Jacob. Este chico le escribía cartas, incluso fue a su pueblo algunas veces. Confesó su amor, dijo que siempre había sabido que James no era rival para ella. Le rogó que estuviera con él. Tal vez este es Jacob. James sintió como si hubiera sido electrocutado.
¿Era todo por celos? Jacob había sabido toda su vida dónde vivía Katy, que tenía un hijo y que nunca lo había dejado. James podía perdonar un montaje en el trabajo, pero no podía olvidar algo así. Probablemente había adivinado lo de Charles la primera vez que había entrado en su despacho. Charles se encogió de hombros. También podía haber sido eso. Después de todo, Jacob sabía que Katy tenía un hijo que no era mío. También añadió que sentía lástima por Mason. Aconsejó a su padre que volviera a pensar en él. Después de todo, el hombre tiene una madre enferma. James ya estaba pensando en ello. No creía que Mason hubiera tenido el cerebro y el valor de hacer algo tan perverso contra su jefe. Cuando Mason fue dado de alta del hospital, James lo invitó a la oficina para hablar. Mason acudió encantado. Aún tenía moretones en la cara. No tenía buen aspecto. Estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad, dijo Mason James, pero necesito garantías de que no volverás a conspirar contra mí. Por supuesto que no, respondió Mason con voz culpable. Siempre te he respetado. James le creyó. De hecho, le había ayudado con la operación de su madre. Había decidido hacer las paces con sus empleados. Les subió el sueldo, les dio vacaciones a algunos. La empresa comenzó a prosperar. Mason rápidamente se puso al día. Estaba muy agradecido por la ayuda con el tratamiento de su madre. Así que ni siquiera podía pensar mal de James. Unos meses más tarde, Charles dio un paso importante. Le propuso matrimonio a Adriana. El anillo para la novia lo creó él mismo. Su padre regaló a la joven pareja un gran apartamento en el centro de la ciudad, cerca de su casa, para que estuvieran siempre atendidos. James y Charles nunca volvieron a separarse. Un día, Charles decidió averiguar cómo había encontrado su padre la casa de Katy y cómo sabía que tenía un hijo. James dijo que todo había sucedido por accidente. Si no hubiera sido por la amiga de su madre, James nunca habría conocido a su hijo. Y entonces cayó en la cuenta de que debía agradecerle su ayuda. Al fin y al cabo, ella había contribuido a unir a la familia. James encontró el papel en el que Betty había escrito la dirección de Katy. Esperaba que hubiera algunos de sus contactos, pero solo era un trozo de papel. James tampoco tenía el número de teléfono de la mujer. Pero no renunció a intentar localizarla. El hombre decidió conducir hasta la casa donde vivía Betty. Tal vez su madre siguiera viva y pudiera decirle dónde encontrar a su hija. Tal vez aún vivía allí. James se dirigió a un barrio que hacía años que no visitaba. Quedaba asociado para siempre a Katy, así que el hombre lo evitaba por principio. Además, un hombre de negocios no tenía nada que hacer en las afueras de la ciudad, en un barrio de dormitorios. Al acercarse a una casa familiar, James se dio cuenta desde lejos de que Betty no se encontraría aquí. En lugar del viejo edificio de 5 plantas donde había vivido la chica, se alzaba un centro comercial. Pero James condujo hasta allí de todos modos. Se sentó en el coche, inmerso en sus recuerdos. Hacía 20 y tantos años, había sido muy feliz en este lugar. Su primer y único amor había ocurrido aquí. Ahora no había bancos donde Katy y él se hubieran sentado, ni plazas por donde hubieran paseado. Ni casas donde se hubiera vivido la vida de nadie. Bueno, debo irme antes de arrepentirme, se dijo James. Pero de repente se fijó en un símbolo familiar en uno de los carteles. Era un anuncio de un salón de belleza. Pero lo que le llamó la atención fue una flor inusual. Del tipo que Katy había dibujado en todas partes donde podía dibujar. Nunca confundiría aquellos pétalos con nada. Los había visto miles de veces. Katy consideraba este dibujo su talismán. Lo dibujaba en todos sus cuadernos, en sus manos, incluso en su ropa. James no podía ignorar ese hecho. Decidió averiguar de qué iba aquel salón. James siguió la señal y se detuvo en el reino de la belleza. Le recibió una joven recepcionista. Le miró con extrañeza,
pero le saludó con educación y cortesía. ¿Desea un tratamiento? Con duda en su voz, preguntó la chica detrás del mostrador. Y me gustaría saber sobre el símbolo que dice James en su cartel. ¿Qué significa? Es solo una flor. Lo diseñó el dueño del salón, dijo la chica, mirando a James aún más extrañada. James decidió averiguar cómo se llamaba el dueño del salón. Su suposición fue correcta. Era Betty. Empezó a pedirle el número. Pero la chica dijo que no tenía derecho a dar esa información e incluso se negó a darle dinero. Betty Valerievna vendrá al final del turno. Siempre viene los lunes para tener una reunión con los capataces, contestó la chica. Cuando su paciencia empezó a agotarse, si tanto la necesita, ¿puede esperarla aquí? El turno terminará a las 2. La chica esperaba que el extraño hombre se marchara, pero se acomodó en el sofá para los clientes. James decidió esperar a Betty. Esta podría ser su única oportunidad de verla. La recepcionista envió un mensaje a su jefa diciéndole que la esperaban en el salón. Temía que fuera el revisor. Betty llegó una hora más tarde. La mujer se sorprendió mucho de ver a una vieja conocida. Pero esta vez se alegró de verle. Ella le preguntó a James si había conseguido encontrar la tumba de Katy y él le contó todas las aventuras que le habían ocurrido después de aquel viaje. Le agradeció su ayuda durante mucho tiempo. Si no hubiera sido por esta mujer, James nunca se habría asociado con su hijo. Me alegro mucho por ti, dijo Betty. Háblame del símbolo de tu cartel, preguntó James. Betty confirmó que era el símbolo que tanto le gustaba a Katy. Betty había decidido conmemorar su amistad. Se le había ocurrido antes de que su amiga muriera. Decía que realmente traía felicidad. Por cierto, Betty recordó de repente, ¿te acuerdas de Jacob? ¿Eras amigo suyo en el instituto? James recordaba muy bien a Jacob y deseaba poder olvidarse de él para siempre. Pero se preguntó por qué Betty hablaría de él de repente. Resultó que había leído la noticia de que el empresario ruso Jacob Werka había naufragado con su yate y se había hundido en algún lugar de Indonesia. Tienes una reacción muy extraña ante la noticia de la muerte de un viejo amigo, dijo Betty. Cuando se dio cuenta, James tenía una extraña sonrisa en la cara. Entonces el hombre le contó cómo era Jacob en realidad. No solo quería meter a James en la cárcel, sino que además le había ocultado la verdad durante tantos años. Betty se quedó de piedra después de una conversación tan sincera. Se habían compenetrado. Betty incluso se olvidó de la inspección que hacía todos los lunes y dejó que las chicas se fueran a casa. Por lo que las chicas estaban muy agradecidas. De repente la recompensa al invitado supremo. Betty y James hablaron durante varias horas más. Betty contó la historia de su vida, que también era bastante triste. Ella también se sentía sola, al igual que James. Después de esta conversación íntima, se vieron unas cuantas veces más. Luego fueron a comer y después a cenar. Con el tiempo, los viejos amigos reconocieron que ya no podían vivir el uno sin el otro. Comenzó un romance entre ellos. Charles aceptó bien a la nueva mujer de su padre. Se alegraba de haber dejado por fin de pasar las tardes en compañía de Kat.